Hay historias que no se gritan, no se escriben en libros escolares ni se cuentan a plena luz del día, se transmiten en susurros, cuando la noche escucha, leyendas que nacieron del miedo, del amor, de la culpa y de la muerte, relatos de caminos donde algo te sigue, casas que no olvidan, sombras que piden ayuda, criaturas que no murieron del todo, y promesas que jamás debieron hacerse. Esta no es una sola historia, son 25, todas antiguas, todas reales, para quien las ha vivido, desde callejones manchados por tragedia, hasta carreteras donde nadie frena dos veces, desde vampiros que caminaron entre nosotros, hasta apariciones que todavía esperan en la oscuridad. Apaga un poco la luz, escucha con atención, y recuerda una sola cosa: algunas leyendas no buscan asustarte, buscan que no olvides que el pasado todavía camina entre nosotros. Bienvenido a Susurros del Pasado. Dicen que si escuchas su llanto, ya es demasiado tarde. No la busques, no le respondas, porque cuando la Llorona te llama por tu nombre, no viene sola, viene por lo que más amas. En las noches donde el viento parece arrastrar recuerdos ajenos, hay un llanto que no pertenece ni a este mundo ni al otro, un lamento que no pide ayuda, sino compañía en el dolor. Así comienza la historia de la Llorona, una de las sombras más antiguas y persistentes del imaginario mexicano, mucho antes de que las ciudades se llenaran de luces y ruido, cuando los ríos eran caminos sagrados y la luna gobernaba los silencios, vivía una mujer llamada María. Algunos dicen que era indígena, otros que mestiza, otros más que su origen se perdió entre los susurros del tiempo. Lo único seguro es que era hermosa, tanto que su belleza parecía una promesa, y también una condena. María se enamoró de un hombre poderoso, un hombre que la deseó, pero nunca la eligió del todo. Con él tuvo hijos, pequeños que se convirtieron en el centro de su mundo, en la razón de sus días y desvelos. Pero el amor de aquel hombre era como el agua entre los dedos, imposible de retener. Cuando él decidió casarse con otra mujer, de mejor apellido y mayor estatus, algo se quebró dentro de María. No fue un estallido inmediato, sino una grieta lenta, silenciosa, que se extendió por su alma. El miedo a perderlo todo, la vergüenza, el abandono y la desesperación comenzaron a mezclarse hasta nublar su juicio. Una noche, guiada por una voz que parecía venir de lo más profundo de su mente, llevó a sus hijos al río. El agua estaba quieta, reflejando una luna pálida, como si el cielo mismo contuviera la respiración. No se sabe si lloró antes o después, no se sabe si dudó, solo se sabe que, cuando el agua volvió a moverse, sus hijos ya no estaban. Al comprender lo que había hecho, el horror la consumió. Corrió por las orillas gritando sus nombres, arañándose el rostro, implorando al río que se los devolviera. Pero el río no devuelve lo que toma. María murió poco después. Algunos dicen que se lanzó al agua, otros que vagó hasta morir de pena, pero la muerte no fue un final, fue apenas una puerta. Desde entonces, su espíritu quedó atrapado entre mundos, condenado a buscar eternamente a los hijos que ella misma perdió. Vestida de blanco, con el cabello largo y húmedo, aparece cerca de ríos, lagos, canales y calles solitarias. Su llanto es inconfundible. Ay, mis hijos, quienes la han escuchado cuentan algo inquietante: si su llanto suena lejano, está cerca, y si suena cerca, está justo detrás de ti. Hay relatos de personas que la vieron cargar niños que no eran suyos. Otros aseguran que imita la voz de una mujer necesitada para atraer a sus víctimas. Algunos creen que no busca hacer daño, sino reemplazar lo irreemplazable. Otros afirman que su dolor se transformó en rabia, y que castiga a quienes se cruzan en su camino. En muchos pueblos se dice que aparece especialmente cuando la noche está demasiado tranquila, cuando los perros callan y el aire se vuelve pesado. Los ancianos recomiendan no salir, no responder a llamados, no acercarse al agua después de la medianoche.
porque la Llorona no es solo un fantasma, es culpa que camina, es amor torcido por la desesperación, es el eco eterno de una decisión que no puede deshacerse, y aunque pasen los siglos, aunque cambien los caminos y las casas, su llanto sigue recorriendo México como una herida abierta en la memoria colectiva. Tal vez esta noche, cuando todo esté en silencio, no escuches nada, o tal vez, escuches demasiado. Dicen que si te besas ahí, el amor durará para siempre, pero pocos recuerdan que ese juramento nació de una tragedia, porque no todos los besos salvan vidas. Algunos las condenan. En el corazón de Guanajuato existe un lugar tan estrecho que dos balcones opuestos casi se tocan. Apenas 70 centímetros separan una casa de la otra, tan poco espacio, y, sin embargo, suficiente para que naciera una de las historias de amor más trágicas jamás susurradas. Ese lugar es el Callejón del Beso. Hace muchos años vivía en una de esas casas una joven llamada Ana. Era bella, dulce y de espíritu libre, pero su vida estaba encerrada tras muros gruesos y decisiones ajenas. Su padre, un hombre severo y autoritario, había decidido su destino, un matrimonio por conveniencia, sin amor, sin elección, pero el corazón de Ana no obedecía órdenes. Desde el balcón de enfrente, cada noche, la observaba Carlos, un joven humilde, sin fortuna ni apellido ilustre, pero con un amor tan intenso que parecía desafiar la piedra misma de la ciudad. Entre miradas furtivas y palabras susurradas, el amor creció en silencio, hasta que el silencio ya no fue suficiente. Carlos alquiló la habitación frente al balcón de Ana solo para estar cerca de ella, y así, separados por un callejón angosto, se encontraron noche tras noche, se hablaban en voz baja, se tocaban las manos, se besaban como si cada encuentro fuera el último, y tal vez lo era. El padre de Ana descubrió el romance, cegado por la ira y el orgullo herido. Esperó el momento exacto. Una noche, cuando la luna iluminaba el callejón y los amantes se inclinaban para besarse, el hombre irrumpió en la habitación. Sin decir palabra, levantó un puñal. El grito de Ana cortó la noche, pero fue demasiado tarde. El arma atravesó su pecho mientras ella aún sostenía la mano de Carlos. Dicen que su sangre cayó hasta las piedras del callejón, marcándolo para siempre. Carlos, desesperado, la besó una última vez mientras ella exhalaba su último aliento. No fue un beso de despedida, fue un juramento roto. Desde entonces, el callejón no volvió a ser el mismo. Hay quienes afirman que, en noches silenciosas, se escucha un suspiro triste entre los balcones. Otros dicen que una sombra femenina se asoma, esperando a alguien que nunca volverá. Algunos juran sentir un frío repentino al pasar, como si el aire aún recordara el último aliento de Ana. Con el tiempo, la tragedia se transformó en ritual. Hoy se dice que las parejas que se besan en el tercer escalón del callejón asegurarán 7 años de amor eterno. Pero también existe otra versión, menos conocida y más oscura. Quienes se besan sin amor verdadero, heredan la tristeza del lugar, porque no todos los besos son promesas, algunos son despedidas disfrazadas, y el callejón del beso no olvida. La acusaron de bruja, de pactar con el diablo, pero cuando cerraron su celda, ella ya no estaba, solo quedó un dibujo en la pared y una pregunta que nadie pudo responder. En los años en que la fe era ley y la sospecha bastaba para condenar, vivía en Córdoba una mujer, cuya sola presencia despertaba murmullos. Nadie conocía su verdadero nombre, todos la llamaban simplemente la mulata. Era hermosa de una manera inquietante, su piel oscura parecía guardar la luz del sol, y sus ojos tenían una profundidad que incomodaba a quienes los sostenían demasiado tiempo. Lo más extraño no era su belleza, sino que los años no parecían tocarla. Pasaban las estaciones, y ella seguía igual, intacta, serena. Eso fue suficiente para sembrar el miedo. Decían que curaba enfermedades con hierbas que nadie conocía, que sabía secretos del cuerpo y del alma, que hablaba sola por las noches, que los hombres la buscaban y regresaban transformados.
En una época donde lo desconocido se confundía con lo maligno, su existencia era una afrenta. Pronto llegaron las acusaciones. Bruja, hechicera, aliada del demonio. La Inquisición no tardó en actuar. Fue arrestada y encerrada en una celda húmeda, de muros gruesos y silencios eternos. Esperaba juicio, esperaba sentencia, esperaba la hoguera, pero la mulata no mostró miedo. Los guardias decían que sonreía, que dormía tranquila, que hablaba del mar, aunque estaba a kilómetros de distancia. Uno de ellos afirmó que, al pasar frente a su celda, escuchó el sonido de olas. Nadie le creyó. La noche anterior a su ejecución, pidió solo una cosa, un trozo de carbón. Nadie entendió para qué. Aún así, se lo dieron. Con paciencia, comenzó a dibujar en el muro de la celda, líneas firmes, trazos seguros. Cuando terminó, allí estaba un barco enorme, detallado, con velas desplegadas, listo para partir. Un guardia, burlón, le preguntó qué hacía. Ella lo miró y respondió con calma: ahí está el barco, ya solo falta saber por dónde sale. Al amanecer, cuando abrieron la celda para llevarla a juicio, no encontraron a nadie. No había rastros de forcejeo, no había puertas rotas, no había ventanas abiertas, solo el dibujo en la pared, y un olor a sal en el aire. Desde entonces, nadie volvió a ver a la mulata de Córdoba. Algunos dicen que escapó en aquel barco imposible, navegando hacia un lugar donde no alcanzan las cadenas, ni los juicios humanos. Otros creen que nunca fue una mujer común, sino algo más antiguo, algo libre. Lo cierto es que la Inquisición perdió ese día algo más que a una prisionera. Perdió el control, perdió la certeza de que todo puede ser juzgado, y desde entonces, en Córdoba, se dice que hay almas que no pueden ser encerradas, que hay conocimientos que no arden, y que la verdadera magia es no pertenecer a nadie. En esa casa no espantan por placer, espantan por culpa, porque hay crímenes que no terminan con la muerte, solo aprenden a repetirse. En la ciudad de Zacatecas, entre calles de cantera rosada y silencios antiguos, existe una casa que respira pesadillas. Sus muros han visto pasar siglos, pero nunca han logrado olvidar una noche en particular, la noche en que nació la leyenda de la Zacatecana. Cuentan que allí vivía una mujer de carácter fuerte, mirada orgullosa y belleza severa. Nadie recuerda su nombre verdadero, el tiempo lo borró, como borra los rostros de los culpables. Lo que sí quedó fue su historia. Estaba casada con un hombre rico, respetado, pero ausente. Él viajaba con frecuencia, y ella pasaba largas noches sola, acompañada únicamente por el eco de sus pensamientos, y por otro hombre, un amante joven, impulsivo, que entró a su vida como una llama imposible de controlar. Durante un tiempo, el secreto sobrevivió entre susurros y sombras, pero el destino no tolera traiciones eternas. Una noche, el esposo regresó antes de lo esperado. Entró a la casa sin anunciarse y encontró lo imperdonable. La discusión fue breve, no hubo gritos prolongados ni explicaciones, solo rabia, celos y miedo. En un arrebato, la mujer tomó un cuchillo. El acero brilló una vez, y luego otra. Cuando el silencio regresó, dos cuerpos yacían en el suelo. Su esposo, su amante, dos vidas apagadas por la misma mano. Entonces comprendió lo que había hecho. No lloró, no gritó, solo miró la sangre extenderse por el piso como si la casa misma la estuviera absorbiendo. Intentó huir, pero la culpa camina más rápido que los pies. Antes de que el amanecer llegara, su cuerpo fue hallado sin vida. Algunos dicen que se quitó la vida, otros aseguran que la casa no la dejó salir. Desde entonces, nada volvió a ser normal. Quienes han vivido ahí hablan de lamentos ahogados, de pasos que no pertenecen a nadie, de puertas que se cierran solas. Hay quienes han visto la silueta de una mujer vestida de negro, caminando lentamente, con la cabeza baja, como si buscara algo, o a alguien. Otros aseguran escuchar discusiones en la madrugada, voces de hombres,
Un grito femenino, el sonido de un cuchillo cayendo al suelo. Dicen que la zacatecana no descansa porque no puede decidir a quién llora más. Dicen que está atrapada repitiendo la escena, una y otra vez. Dicen que la casa no está embrujada, está recordando, porque hay lugares donde las paredes aprenden, y hay pecados que se quedan a vivir. Aparece cuando estás perdido, te ofrece ayuda, oro, o un atajo, pero nunca pregunta tu nombre, porque cuando aceptas el trato, ya le perteneces. Cuando el camino se vuelve demasiado largo, cuando la noche cae antes de tiempo y el miedo empieza a pesar más que el cansancio, hay quien dice que él aparece, no hace ruido al llegar, no anuncia su presencia, simplemente está ahí, montado sobre un caballo negro como la noche sin luna. Lo llaman el charro negro, su traje es impecable, siempre oscuro, adornado con botones que brillan como brasas apagadas. Su sombrero cubre su rostro, pero no del todo. Quienes han tenido la desgracia de mirarlo de frente aseguran que sus ojos no reflejan luz, la absorben. La leyenda cuenta que fue, en vida, un hombre ambicioso, rico en ganado, pobre en alma, prestamista cruel, cobrador sin compasión. Se dice que despojaba a campesinos y viajeros, que se aprovechaba del hambre y la desesperación ajena. Cuando murió, no fue recibido ni arriba ni abajo, pero algo escuchó su rencor, y le dio un nuevo trabajo. Desde entonces, vaga por los caminos ofreciendo lo que más se desea. Aparece cuando alguien está perdido, arruinado o desesperado. Su voz es tranquila, educada, casi amable. Ofrece dinero, protección, guía. A veces solo dice, yo puedo ayudarte. El trato nunca es claro, nunca hay contrato escrito, solo una condición vaga, que siempre se revela demasiado tarde. Hay historias de hombres que aceptaron una bolsa de monedas y despertaron al día siguiente ricos, pero incapaces de sentir alegría. Otros consiguieron volver a casa, solo para descubrir que nadie los recordaba. Algunos más aceptaron un simple aventón, y jamás volvieron a ser vistos. Porque el charro negro no siempre se lleva el cuerpo, a veces se lleva algo peor. En versiones más antiguas, se dice que el charro no puede tomar almas por la fuerza, necesita consentimiento, por eso se presenta como salvador, por eso espera a que la persona diga sí. En ese instante, el trato queda sellado. También se dice que su caballo no deja huellas, y que cuando desmonta, sus pies no tocan el suelo. Algunos han notado que, al pasar cerca de él, el aire se vuelve pesado y huele a azufre y tierra mojada. Existe un relato menos conocido, el de un hombre que intentó engañarlo. Aceptó el oro, pero rezó mientras lo hacía. Durante un instante, el charro se detuvo, sonrió, y dijo, rezar no rompe contratos. Al amanecer, el hombre seguía vivo, pero cada noche, a la misma hora, se escuchaba un caballo detenerse frente a su casa. Nunca entraba, nunca hablaba, solo esperaba, como recordándole que la deuda sigue abierta. Algunos ancianos dicen que el charro negro es la encarnación del maltrato, del abuso, de la ambición desmedida. Otros creen que es el mismo diablo vestido de gala, pero hay una versión aún más inquietante, que el charro fue humano, y que sigue siéndolo. Un alma condenada a recolectar lo que otros entregan voluntariamente. Por eso aparece en caminos solitarios. Por eso ofrece ayuda sin pedir nada claro. Y por eso, si alguna noche lo ves, lo mejor es seguir caminando, aunque el camino sea largo, aunque el miedo apriete, porque algunos atajos no tienen regreso. No todos los monstruos nacen de la oscuridad. Algunos nacen humanos y aprenden a transformarse cuando nadie los mira. Desde tiempos anteriores a la conquista, cuando el mundo respiraba al ritmo de los dioses antiguos y la noche era aliada, se hablaba de seres capaces de cruzar la frontera entre lo humano y lo salvaje. No eran bestias, no eran espíritus, eran ambos. Los llamaban nahuales. En las comunidades indígenas se creía que ciertas personas nacían con un don o una carga. Desde su primer aliento, estaban ligados a un animal,
un espíritu compañero que compartía su esencia. Ese vínculo no era simbólico, era real, profundo, irrompible. El náhuatl podía transformarse, no con humo ni relámpagos, sino con rituales antiguos, palabras que no deben decirse en voz alta y pactos sellados con sangre, tierra y noche. Al caer el sol, su cuerpo humano cedía paso al animal, jaguar, coyote, perro, búho, puma, guajolote, o incluso criaturas menos nobles, dependiendo del corazón de quien lo portara. No todos los nahuales eran malignos. Algunos eran guardianes de su pueblo, protectores de los montes, de los ríos, de las cosechas, curanderos que recorrían el mundo invisible para recuperar almas perdidas, brujos sabios que entendían el lenguaje del viento y de los huesos. Pero otros eligieron otro camino. Con el tiempo, el miedo deformó la leyenda. Se empezó a hablar de nahuales que usaban su don para robar, espiar, vengarse o matar. Nahuales que atacaban ganado, que acechaban caminos, que entraban a las casas por la noche. Nahuales que olvidaron su forma humana. Se decía que podían ser reconocidos por detalles imposibles, ojos demasiado brillantes, sombras que no coincidían con el cuerpo, heridas humanas que aparecían al día siguiente como marcas de colmillos o garras. En muchos pueblos se creía que si herías al animal, al amanecer encontrarías a una persona herida del mismo modo. Por eso algunos nahuales no temían a las balas, pero sí a la obsidiana, al machete bendecido o a la palabra correcta pronunciada sin miedo. Lo que pocos cuentan es el costo. Cada transformación debilitaba el cuerpo humano. Cada noche pasada como animal alejaba al náhuatl de su propia gente. Algunos olvidaban su nombre, otros comenzaban a soñar solo con colmillos, sangre y selva. Hay historias de nahuales que no lograron volver a su forma original. Se quedaron atrapados en el animal para siempre, condenados a vagar sin comprender del todo lo que habían perdido. También se dice que el don no siempre se elige, a veces se hereda, a veces se impone, a veces se despierta tras un gran trauma, una traición o una muerte injusta. Por eso, en muchas comunidades, cuando un animal se comporta de manera extraña, nadie lo mata de inmediato. Primero se observa, primero se reza, porque tal vez no sea un animal, sino alguien. Los nahuales no pertenecen solo al pasado, siguen ahí, escondidos entre la gente común, caminando como uno más durante el día, y recordando quiénes son realmente cuando cae la noche, porque hay personas que no sueñan con volar, sueñan con correr, con cazar, con volver a ser lo que fueron antes de aprender a fingir humanidad. Cuando la noche cae sobre la laguna, no mires al cielo si escuchas alas, porque en Catemaco no todo lo que vuela es un ave. En el sur de Veracruz, donde la selva respira humedad y los espejos de agua parecen observar a quienes se acercan demasiado, existe un lugar cargado de poder antiguo, Catemaco. Ahí, la brujería no es leyenda lejana ni espectáculo turístico, es herencia, es práctica, es advertencia. Desde hace generaciones se habla de la bruja de Catemaco. Nadie sabe su verdadero nombre, porque los nombres dan poder, y ella nunca fue ingenua. Vivía aparentemente como cualquier otra mujer, callada, reservada, con una mirada que incomodaba más de lo que explicaba, pero por las noches, su casa no dormía. Los vecinos aseguraban ver luces extrañas, escuchar rezos al revés, cantos que no pertenecían a ningún idioma conocido. Decían que acudían personas de lugares lejanos buscando favores imposibles, amor, venganza, protección, riqueza, y que todos pagaban un precio, aunque no siempre lo supieran. La leyenda más temida surgía después de la medianoche. Se decía que la bruja se despojaba de su cuerpo humano, literalmente, que se untaba ungüentos oscuros hechos con hierbas prohibidas, grasa animal y palabras que no deben pronunciarse. Luego, su cuerpo caía inerte, mientras algo más se levantaba, un ave negra, enorme, antinatural. Algunos afirmaban que era un guajolote gigante, otros juraban que parecía un murciélago con rostro humano. Volaba sobre los techos, sobre la laguna,
sobre los caminos solitarios, y donde se detenía, algo ocurría. Había niños que despertaban llorando sin razón, animales que aparecían muertos sin señales claras, personas que enfermaban de pronto, como si algo les hubiera chupado la fuerza durante la noche, pero no todo era destrucción. También se decía que protegía la región, que ahuyentaba males mayores, que mantenía un equilibrio oscuro entre lo natural y lo prohibido, porque en Catemaco, la brujería no siempre es maldad, a veces es defensa. Existe un relato menos contado. Una noche, un hombre decidió seguirla, la vio entrar a su casa, apagar la luz, y minutos después, vio salir el ave. El hombre, armado con valor y miedo, entró a la casa. Dentro encontró el cuerpo de la mujer, inmóvil, como muerto. En un impulso, la movió. Al amanecer, encontraron a la mujer sin vida. Nunca volvió a volar, nunca volvió a caminar, pero desde entonces, algo más ocupa el cielo de Catemaco, porque hay quienes dicen que la bruja no murió, solo cambió definitivamente de forma, y que todavía vuela, pero ya no puede volver. Por eso, en Catemaco, cuando la noche está demasiado callada, nadie señala al cielo, nadie pregunta, nadie sigue sombras con alas, porque hay conocimientos que no perdonan interrupciones, y hay vuelos que solo se hacen una vez. Dicen que ayuda a los enfermos, pero nadie recuerda haberla contratado. Camina por los pasillos de madrugada. En los hospitales, la noche tiene un sonido propio, máquinas respirando, pasos lejanos, luces que nunca se apagan del todo. Es en ese territorio suspendido donde nació la leyenda de la planchada, una presencia que no descansa. La historia sitúa su origen en el antiguo Hospital Juárez, aunque su figura se ha manifestado en otros hospitales. Siempre igual, siempre impecable, su uniforme estaba siempre perfectamente planchado, blanco inmaculado. En vida fue enfermera, de vocación absoluta, de esas que creen que el deber es una forma de fe. Su uniforme estaba siempre perfectamente planchado, blanco inmaculado, sin una sola arruga. De ahí su apodo. Atendía a todos con la misma dedicación, sin importar horarios ni cansancio, pero su entrega tenía un punto frágil, el amor. Se enamoró de un médico del hospital, un hombre respetado, carismático. Le prometió matrimonio y futuro. La promesa nunca se cumplió. El médico se fue. La enfermera quedó sola, rota, y algo dentro de ella se apagó. Empezó a descuidar a sus pacientes, a llegar tarde, a mirar al vacío mientras otros sufrían. Poco tiempo después se enfermó gravemente. Murió en una cama del mismo hospital donde había entregado su vida, sin boda, sin despedida, sin cerrar el turno, pero la muerte no la convenció. Desde entonces, los pacientes hablan de una enfermera que aparece de madrugada, alta, delgada, con uniforme antiguo y zapatos que no hacen ruido. Se acerca a las camas, acomoda sábanas, revisa sueros, baja la fiebre con una sola caricia. Quienes la ven aseguran sentir alivio inmediato, menos dolor, más calma. Algunos dicen que al despertar están mejor, otros que fue la última atención que recibieron antes de morir. Los médicos y enfermeras modernos cuentan algo distinto, una figura que se pierde al doblar un pasillo, una puerta que se abre sola, un uniforme que no pertenece a ningún registro. Cuando preguntan por ella, nadie sabe nada, no está en nómina, no aparece en fotografías recientes, solo en relatos. Hay una versión más oscura. Se dice que la planchada castiga la negligencia, que cuando un médico o enfermero actúa sin ética, la figura aparece cerca, observa, espera, y algo falla, un instrumento se pierde, una luz se apaga, un error sale a la superficie. No es venganza, es corrección. Otros creen que no busca castigar ni ayudar, sino cumplir lo único que le dio sentido, cuidar, porque nunca aprendió a hacer otra cosa, porque su vida terminó sin aviso, y su deber quedó inconcluso. Por eso su uniforme está siempre perfecto, porque la guardia nunca terminó. Algunos trabajos continúan después de la muerte,
Si alguna noche estás en un hospital y ves a una enfermera antigua que te sonríe en silencio, no tengas miedo. Agradece, tal vez está ahí para ayudarte, o para despedirte. No deja huellas claras, no ruge, no se deja ver, pero cuando amanece, los cuerpos cuentan la historia que nadie se atreve a explicar. En los años 90, cuando la noche del campo mexicano todavía era más oscura que hoy, comenzó a circular un rumor que no venía de libros antiguos ni de tradiciones ancestrales. Era distinto, más reciente, más incómodo. Algo estaba matando animales, cabras, ovejas, gallinas, vacas pequeñas. No había señales de lucha, no había sangre derramada, solo cuerpos rígidos, con 2 o 3 perforaciones perfectas, y vacíos por dentro. La gente no sabía cómo llamarlo, hasta que alguien pronunció el nombre que se quedaría para siempre, el chupacabras. Los testimonios comenzaron a multiplicarse, campesinos que encontraban su ganado muerto al amanecer, familias que escuchaban ruidos extraños durante la madrugada, sombras que cruzaban los corrales sin tocar el suelo, perros que se negaban a salir de sus casas. Quienes afirmaron verlo coincidían en algo inquietante. No parecía un animal común. Algunos lo describían como una criatura baja, de piel gris o verdosa, con ojos grandes y negros, brillando en la oscuridad. Otros hablaban de espinas en la espalda, de saltos imposibles, de movimientos rápidos y silenciosos. No caminaba, se deslizaba. Las autoridades intentaron dar explicaciones. Ataques de animales salvajes, enfermedades, histeria colectiva, pero ninguna respuesta coincidía con la precisión de las heridas ni con la ausencia total de sangre. Entonces comenzó el miedo real, porque el chupacabras no atacaba personas, pero parecía observarlas. Con el paso del tiempo surgieron versiones más oscuras. Algunas hablaban de experimentos fallidos, de criaturas escapadas, de pruebas realizadas lejos de las ciudades. Otras aseguraban que no era uno solo, sino varios, que se movían siguiendo rutas específicas, que aparecían cuando la noche estaba demasiado quieta. También hubo quienes afirmaron algo aún más perturbador, que el chupacabras no mataba por hambre, sino para recolectar energía, sangre, algo que no sabemos nombrar. En ciertos pueblos se decía que después de los ataques, la gente enfermaba, dolores repentinos, sueños extraños, sensación de cansancio profundo, como si algo invisible hubiera pasado rozando sus vidas. Algunos ancianos aseguraban que no era una criatura nueva, sino una forma distinta de algo antiguo, que siempre había estado ahí, esperando el momento adecuado para mostrarse, y luego, casi de la noche a la mañana, desapareció, o al menos, dejó de ser noticia. Pero hay quienes aseguran que todavía ocurre, que en zonas rurales, lejos de cámaras y reportes, aún aparecen animales muertos de la misma forma, que el nombre ya no se dice. Pero el miedo sigue intacto, porque el chupacabras no necesita ser visto, le basta con que despiertes, y algo ya no esté. La verás hermosa, la seguirás sin pensarlo, pero cuando levante el rostro, entenderás que no todas las tentaciones quieren ser tocadas. En los caminos solitarios de Centroamérica, cuando la noche se espesa y el silencio se vuelve incómodo, existe una advertencia. Los ancianos repiten en voz baja: no sigas a una mujer desconocida después del anochecer, porque podría no ser una mujer, podría ser la tisigua. La leyenda se escucha con fuerza en regiones rurales de El Salvador, aunque su sombra se extiende más allá de fronteras. Nadie sabe cuándo apareció por primera vez, solo se sabe por qué aparece. Dicen que la tisigua fue, en vida, una mujer hermosa y orgullosa, usaba su belleza para manipular y engañar, rechazaba, humillaba, prometía lo que nunca pensaba cumplir. Cuando murió, su castigo no fue el fuego ni el infierno, fue convertirse en advertencia. Desde entonces, vaga por ríos, veredas, cafetales y caminos de tierra, siempre de noche, siempre sola. Quienes la han visto coinciden en lo mismo:
se presenta como una mujer de belleza imposible, cabello largo y brillante, vestido claro, piel que parece reflejar la luna. A veces llora, a veces sonríe, a veces solo camina lentamente, esperando ser seguida, y siempre hay alguien que cae. La tisigua no persigue, no obliga, solo espera, elige casi siempre a hombres ebrios, infieles, violentos o guiados por el deseo. Cuando uno de ellos se acerca y le habla, ella no responde, camina, se interna en la oscuridad, y el hombre la sigue, convencido de que controla la situación, hasta que ella se detiene. Entonces gira el rostro. Donde antes había belleza, ahora hay horror. Su cara se transforma en algo imposible, rasgos deformes, ojos hundidos, boca torcida, a veces el rostro de un animal, a veces un cráneo, a veces algo que no puede describirse sin temblar. El grito llega tarde. Dicen que quienes sobreviven quedan marcados para siempre. Algunos pierden la razón. Otros se enferman sin causa aparente. Hay quienes despiertan días después, desnudos, golpeados, lejos de casa, sin recordar cómo llegaron ahí, solo con la certeza de haber visto algo que no debía existir. La tisigua no mata, no necesita hacerlo. Su castigo es la memoria, la vergüenza, el miedo que se queda a vivir dentro del cuerpo. Por eso aparece una y otra vez, porque siempre hay alguien que cree que esta vez será distinto. En algunas versiones, se dice que no puede cruzar ciertos límites, agua bendita, rezos sinceros, el nombre de una madre pronunciado con arrepentimiento. En otras, se asegura que se alimenta del susto, de la culpa, del deseo mal dirigido. También se dice que, si una mujer la ve, no le hace daño, solo la observa, como si reconociera en ella algo que ya no puede ser. Por eso, en muchos pueblos, cuando un hombre regresa cambiado después de una noche de borrachera, nadie pregunta demasiado. Todos saben, todos entienden, porque la tisigua no es un monstruo cualquiera, es una lección que camina, es el espejo de la intención, es el precio de seguir a quien no conoces, solo porque te gusta lo que ves. No está perdido, está escondido a propósito, porque hay riquezas que no se esconden del hombre, sino de su ambición. Cuando los conquistadores llegaron a la gran Tenochtitlan, quedaron cegados, no por la luz del sol reflejada en el lago, sino por el brillo del oro. Oro en templos, en máscaras, en joyas, en objetos sagrados que no eran simple riqueza, sino símbolos del orden del mundo. Al frente de aquel imperio estaba Moctezuma II, Tlatoani de los mexicas, gobernante temido y respetado. Para él, el oro no tenía el valor que los europeos le otorgaban, era el sudor del sol, materia sagrada, ofrenda a los dioses. Pero los recién llegados no veían dioses, veían fortuna. Cuando Moctezuma fue tomado prisionero, el destino del tesoro quedó sellado. Los mexicas comprendieron algo que los invasores jamás entenderían: si el oro caía en manos equivocadas, el equilibrio se rompería para siempre. Y así comenzó el misterio. Se dice que, antes de la caída definitiva de la ciudad, enormes cantidades de oro, piedras preciosas y objetos rituales fueron sacados en secreto. Sacerdotes, guerreros y cargadores huyeron en la noche, guiados por rutas que solo ellos conocían. Algunos hablan de túneles, otros de canoas que se internaron en lagos y ríos. Otros más aseguran que el tesoro fue llevado hacia montañas, cuevas y volcanes. Luego vino la llamada Noche Triste. Los españoles huyeron cargados de oro y muchos murieron ahogados por el peso de su ambición. El lago reclamó lo que no debía salir, pero no todo regresó al agua. Desde entonces, generaciones han buscado el tesoro de Moctezuma: aventureros, soldados, arqueólogos, cazadores de fortuna. Algunos aseguraron encontrar pistas, mapas incompletos, símbolos grabados en piedra, relatos heredados de boca en boca. Pero hay algo inquietante en todas las versiones: nadie que afirme haberlo encontrado logró conservarlo. Se habla de expediciones perdidas, de hombres que regresaron enfermos, delirando, hablando de voces y sombras, de cuevas que se cerraron solas,
de derrumbes repentinos, de oro que desapareció entre las manos como si nunca hubiera existido. Los ancianos dicen que el tesoro está protegido, no por trampas físicas, sino por algo más antiguo, por la voluntad de los dioses mexicas, por la maldición de un imperio herido, por el espíritu de un pueblo que se negó a ser borrado. Algunos creen que Moctezuma mismo ordenó que el tesoro jamás fuera recuperado, que debía permanecer oculto hasta que el mundo recordara que no todo puede ser conquistado. Otros afirman algo aún más inquietante, que el tesoro no espera ser encontrado, espera decidir quién no es digno, porque el oro de Moctezuma no es premio, es prueba, y quienes lo buscan por codicia, casi siempre pierden algo más valioso en el intento. Tal vez por eso sigue sin aparecer, no porque esté perdido, sino porque sigue vigilando. No pidió ayuda, no gritó, solo sintió como algo lo tocó en la oscuridad, y entendió que ya no estaba solo. En la Ciudad de México, cuando las noches aún se escuchaban más largas y los silencios parecían tener peso, comenzó a circular una historia que nadie quería contar a solas. No hablaba de fantasmas visibles ni de apariciones teatrales. Hablaba de algo peor, algo que tocaba. El relato más conocido habla de un hombre que vivía solo, encerrado en una casa vieja, húmeda, cargada de olores a encierro y tiempo. No era una persona particularmente supersticiosa, pero sí solitaria. Las noches eran iguales, radio encendida, luces bajas, pensamientos que no dejaban dormir. Una madrugada, mientras descansaba en su cama, sintió algo extraño. No fue un golpe ni un ruido, fue un contacto, una mano, no una mano cualquiera, era grande, áspera, cubierta de un vello grueso y húmedo, surgía desde debajo de la cama, como si siempre hubiera estado ahí, esperando el momento adecuado. No apretaba, no atacaba, solo tocaba, como reclamando presencia. El hombre quedó paralizado. El miedo no siempre provoca gritos, a veces provoca silencio absoluto. Intentó moverse, pero el cuerpo no le respondió. La mano permanecía ahí, apoyada en su brazo, firme, paciente. Cuando por fin logró levantarse y encender la luz, la mano desapareció. No había marcas, no había explicación, pero no fue la última vez. Desde esa noche, la presencia volvió una y otra vez, a veces al dormir, a veces al despertar, siempre igual, siempre la misma mano, peluda, fría, real. El hombre comenzó a deteriorarse, no dormía, no comía bien, sentía que la casa se cerraba sobre él. Cambió de habitación, selló espacios, rezó, maldijo, nada funcionó. La mano no parecía querer hacer daño, parecía querer quedarse. Algunos aseguran que la entidad se alimentaba del miedo, otros dicen que era el espíritu de alguien que murió atrapado, olvidado bajo la casa. Hay quienes afirman que la mano pertenecía a algo incompleto, algo que no podía manifestarse del todo. Con el tiempo, otras personas comenzaron a contar experiencias similares. No siempre una mano peluda, a veces una caricia, a veces dedos, a veces la sensación clara de ser tocado por algo que no estaba ahí, siempre en la oscuridad, siempre cuando nadie más podía verlo. Lo inquietante es que la mano peluda no se presenta como amenaza directa, no persigue, no grita, no aparece ante multitudes, actúa en la intimidad, cuando la mente está vulnerable y el cuerpo quieto. Algunos psicólogos hablaron de parálisis del sueño, otros de sugestión, pero quienes lo vivieron coinciden en algo imposible de ignorar. La sensación no era interna, venía de afuera. Se decía que la mano aparecía en casas con historia de encierro, de abandono, de soledad profunda, como si algo ahí se hubiera quedado sin despedirse, como si la casa misma extendiera una extremidad. Hay quienes aseguran que, cuando el hombre finalmente abandonó la casa, la mano dejó de aparecerle, pero comenzó a manifestarse en otro lugar, porque no seguía a la persona, seguía la soledad, y eso es lo que vuelve a la mano peluda tan perturbadora. No busca víctimas al azar, busca espacios vacíos, personas cansadas, noches largas. Si alguna vez,
En la oscuridad, sientes que algo te toca sin razón. No mires debajo de la cama, tal vez ya sabe que estás ahí. El callejón del muerto, donde la sangre aprendió a esperar. No es un callejón cualquiera, ahí no se aparece un fantasma, ahí se repite un asesinato, y a veces, alguien más paga por él. En la ciudad de Guanajuato, donde las calles se enredan como pensamientos antiguos y la noche parece bajar más rápido que en otros lugares, existe un paso angosto que casi nadie cruza por gusto, el callejón del muerto. De día parece inofensivo, piedras gastadas, muros altos, un silencio extraño incluso cuando la ciudad está llena de vida, pero al caer la noche, el aire cambia, se vuelve pesado, expectante, como si el lugar recordara algo, y estuviera listo para contarlo otra vez. La leyenda se remonta a la época colonial. Cuentan que una noche, un hombre regresaba a casa después de visitar a su amada. El callejón era el camino más corto, también el más oscuro. Mientras avanzaba, escuchó pasos detrás de él. No volteó, aceleró el paso, los pasos también. Antes de llegar a la salida, una sombra se abalanzó sobre él. No hubo testigos directos, solo el resultado. El cuerpo fue encontrado al amanecer, apuñalado, sin pertenencias y con el rostro congelado en una expresión de terror absoluto. Nadie fue arrestado, nadie confesó, el crimen quedó suspendido, como el espíritu del muerto. Desde entonces, comenzaron los relatos. Vecinos aseguraban escuchar discusiones inexistentes, pasos que corrían sin origen, un golpe seco, como un cuerpo cayendo, y luego, silencio. Con los años, la historia tomó un giro más oscuro. Personas que cruzaban el callejón de noche afirmaban ver a un hombre pálido, malherido, caminando lentamente. No pedía ayuda, no gritaba, solo avanzaba, y desaparecía al llegar al punto exacto donde fue asesinado. Otros no tuvieron tanta suerte. Se dice que algunos transeúntes sintieron un empujón invisible, un golpe repentino, una sensación de ahogo. Hay quienes despertaron horas después tirados en el suelo, con marcas en el cuello o heridas superficiales que no podían explicar. El rumor más inquietante es este: el muerto no busca compañía, busca reemplazo. Los ancianos dicen que el callejón del muerto no está embrujado, está maldito, porque el crimen nunca fue resuelto, porque la injusticia dejó algo incompleto, y ese algo se manifiesta cuando alguien entra con miedo, prisa o malas intenciones. Hay quienes afirman que, si cruzas el callejón con pensamientos oscuros, el lugar te responde, como un espejo, como un juez silencioso. Algunos investigadores nocturnos aseguran que las sombras ahí no coinciden con las farolas, que hay zonas donde el sonido se apaga, que los relojes se atrasan, como si el tiempo mismo se negara a avanzar. Por eso, en Guanajuato, muchos prefieren rodear, aunque el camino sea más largo, porque el callejón del muerto no es solo un recuerdo de violencia, es un escenario que aún espera actores. Y cuando la noche está demasiado callada, el callejón no está vacío, está atento. El jinete sin cabezas, el cabalgar del que nunca descansó, no persigue a cualquiera, persigue a quien lo mira, y cuando escuchas los cascos detrás de ti, ya es porque te ha elegido. En los caminos donde la niebla se enrosca como un pensamiento peligroso, existe una figura que no pertenece del todo ni a la vida ni a la muerte, un jinete que cabalga sin rostro, sin voz y sin perdón. La leyenda del jinete sin cabeza se hizo eterna en el pequeño pueblo de Sleepio, un lugar donde los árboles parecen inclinarse para escuchar, y los senderos guardan memorias que nadie quiso enterrar del todo. Se dice que el jinete fue, en vida, un soldado, un guerrero decapitado durante una batalla brutal, cuyo cuerpo cayó antes de entender que su cabeza ya no estaba ahí. Murió con odio, con rabia, con la guerra aún palpitando en la sangre, y ese rencor fue suficiente para atarlo al mundo. Desde entonces, aparece montado sobre un caballo negro, tan oscuro que parece absorber la luz. Donde debería estar su cabeza, solo hay vacío, o a veces,
una calabaza encendida que arde como un sol enfermo. En una mano lleva las riendas, en la otra, su propia cabeza, o un arma lista para reclamar otra. No habla, no grita, solo cabalga. Quienes lo han visto aseguran que aparece al anochecer, especialmente en cruces de caminos, puentes antiguos y senderos boscosos. El sonido de los cascos llega primero, luego el viento se enfría, y por último, la certeza de que algo viene detrás de ti. El jinete no siempre ataca, a veces solo sigue, observa, persigue durante largos minutos, disfrutando del terror. Pero si decides mirarlo de frente, si desafías su presencia, entonces entiende que has aceptado el juego, y nadie gana. Hay versiones que dicen que el jinete busca su cabeza perdida, otras, que busca reemplazarla. Algunas aseguran que persigue a los cobardes, a los mentirosos, a quienes traicionan. Otras afirman que no necesita razones humanas, que simplemente responde a una fuerza antigua, como la guerra misma, que nunca termina del todo. Se cuenta que no puede cruzar agua corriente, que los puentes lo detienen, que la fe sincera puede ahuyentarlo, pero también se dice que cada regla tiene excepciones, y que el jinete aprende. Hay quienes sobrevivieron a su encuentro, todos regresaron distintos, pálidos, silenciosos, con la sensación constante de ser observados, incluso de día, porque el jinete no siempre mata, a veces marca, y una vez marcado, el eco de los cascos nunca se va del todo. El jinete sin cabeza no es solo un fantasma, es la memoria de la violencia que se niega a morir, es la guerra buscando nuevos caminos, es la advertencia de que hay cosas que, una vez invocadas, siempre regresan. Si alguna noche escuchas cabalgar donde no debería haber caballos, no corras en línea recta, no mires atrás, y, sobre todo, no intentes comprobar si es real, porque cuando lo confirmas, ya es demasiado tarde. El monje sin cabezas, el rezo que nunca terminó, no camina para asustar, camina para buscar algo que perdió, y cada paso suyo recuerda un pecado que jamás fue perdonado. Entre los muros antiguos de conventos y monasterios coloniales, donde el silencio pesa más que la piedra, existe una figura que pocos quieren nombrar. El monje sin cabeza, no grita, no corre, no persigue con furia, su terror es distinto, es lento, inevitable. La leyenda se cuenta con especial insistencia en antiguos recintos religiosos de Puebla, aunque hay versiones similares en otras ciudades del país. Siempre el mismo patrón, siempre el mismo final inconcluso. Se dice que, en tiempos coloniales, vivía en un convento un monje ejemplar, devoto, silencioso, estricto consigo mismo. Pasaba horas rezando, ayunando, castigando su cuerpo en busca de pureza, pero como ocurre incluso detrás de los muros sagrados, la fe no siempre ahoga al deseo. El monje cometió un pecado grave. Algunos dicen que fue carnal, otros aseguran que fue traición, ambición o conocimiento prohibido. El pecado exacto se perdió, pero el castigo no. Cuando la falta fue descubierta, no hubo misericordia. Para preservar el orden y el honor del convento, el castigo se ejecutó en secreto. Una noche, lejos de miradas, el monje fue llevado al patio interior. No hubo juicio público, no hubo absolución, solo el filo. Su cabeza fue separada del cuerpo como símbolo de obediencia absoluta, pero algo salió mal, porque el arrepentimiento llegó tarde, o porque la culpa fue demasiado pesada. El monje no se fue. Desde entonces, en pasillos largos y fríos, se ha visto una figura encapuchada, caminando lentamente, viste hábito antiguo, arrastrando la tela por el suelo. Donde debería haber rostro, no hay nada, solo vacío, solo sombra. Quienes lo han visto aseguran que lleva la cabeza entre las manos, o que la busca desesperadamente. Otros dicen que su cuello sangra sin manchar el suelo, como si la herida perteneciera a otro plano. Aparece de madrugada, siempre a la misma hora, camina los mismos recorridos, se detiene frente a las celdas, frente a los altares, frente a las puertas cerradas, y reza, no con palabras audibles,
sino con una presión insoportable en el pecho, como si el aire se volviera oración. Los vigilantes nocturnos y restauradores han contado experiencias inquietantes, puertas que se abren solas, campanas que suenan sin cuerda, susurros en latín que nadie reconoce del todo. Algunos aseguran que, si te cruzas con él y no bajas la mirada, sentirás un peso inmediato en la cabeza, como si algo invisible intentara separarla del cuerpo. Otros dicen que provoca mareos, desorientación, una culpa que no te pertenece. La creencia popular afirma que el monje sin cabeza no busca venganza, busca absolución. Repite eternamente su recorrido esperando que alguien escuche su arrepentimiento completo, pero hay una advertencia clara: si alguien se burla, profana o irrumpe con malas intenciones en los lugares sagrados, el monje se detiene frente a esa persona, y no se mueve. Dicen que quien recibe su atención directa comienza a tener sueños con pasillos interminables, rezos que no puede terminar, y una sensación constante de haber perdido algo esencial, porque el castigo del monje no fue solo la muerte, fue quedarse incompleto, y arrastrar su culpa por la eternidad. Por eso, cuando visites un antiguo convento y sientas un frío repentino, no corras, no grites, solo guarda silencio. Tal vez está rezando cerca, tal vez está pasando lista. La mujer errada, el castigo que caminó en la carne, no fue el diablo quien la marcó, fue su propia mentira, y desde entonces, cada paso suyo recuerda que hay pecados que se pagan en vida. En los pueblos donde la palabra todavía pesa más que el dinero y el honor se defiende con sangre o silencio, existe una historia que se cuenta en voz baja, especialmente a las mujeres jóvenes. No es un cuento para asustar niños, es una advertencia. Cuentan que, hace muchos años, vivía una mujer conocida por su belleza y su lengua afilada, coqueta, orgullosa, acostumbrada a jugar con promesas ajenas. No respetaba compromisos, ni ajenos ni propios. Se burlaba del amor, de la fe, de la lealtad. Decía que nadie podía atarla, pero el destino escuchó. Una noche, un hombre elegante llegó al pueblo, vestía de negro, montaba un caballo fuerte, y hablaba con una voz suave que no aceptaba dudas. Nadie sabía de dónde venía, solo sabían que pagaba bien, y observaba demasiado. La mujer lo siguió sin miedo, aceptó vino, palabras dulces, y una invitación a cabalgar fuera del pueblo, lejos de miradas. Cuando llegaron al monte, el hombre desmontó y la miró fijamente por primera vez. Entonces ella comprendió que algo no estaba bien. El hombre no proyectaba sombra. Intentó retroceder, pero el caballo relinchó con fuerza. El extraño sonrió y dijo algo que heló el aire: a los animales se les marca para que no olviden a quién pertenecen. Antes de que pudiera gritar, la tomó. El dolor fue inmediato, ardiente, inhumano. Un hierro candente tocó su piel. La erró. Cuando el hombre desapareció, la mujer quedó tirada en el suelo, viva, pero marcada. En la espalda, algunos dicen, en la pierna, dicen otros, una marca clara, como las que se usan en el ganado. Regresó al pueblo al amanecer, rota, ensangrentada, suplicando ayuda. Nadie quiso escucharla. Cuando intentó explicar lo ocurrido, se burlaron. Dijeron que era castigo divino, que había recibido lo que merecía. Desde entonces, algo cambió. La herida no sanó jamás, no supuraba, no sangraba, pero ardía. Ardía cuando mentía, ardía cuando coqueteaba, ardía cuando pensaba en traicionar otra vez. Con el tiempo, la mujer comenzó a desaparecer por las noches. Algunos aseguraban verla caminar por los caminos, llorando, cubriéndose la marca. Otros decían que se aparecía a hombres infieles, mostrando la herida antes de desaparecer. Había quienes afirmaban que ya no era del todo humana, que el hierro la había reclamado, que el castigo no era solo físico, sino eterno. En versiones más oscuras, se dice que la mujer errada murió poco después, pero no se fue, se convirtió en una aparición que busca a quienes repiten sus errores, no para seducirlos,
para mostrarles el precio. Si un hombre infiel la sigue, ella se detiene, se gira lentamente y deja ver la marca. El olor a carne quemada llena el aire, y el hombre huye, enferma o pierde la razón. Si una mujer burlona se ríe de la historia, dicen que la marca arde en la oscuridad, como recordatorio, porque la mujer errada no es solo un castigo del diablo, es la encarnación de la culpa, es la mentira hecha cicatriz, es el aviso de que no todo se borra con el amanecer, y por eso, en muchos pueblos, cuando alguien se burla del compromiso, los viejos solo dicen, cuidado, el hierro todavía anda suelto. La princesa Donahue, el sacrificio que hizo florecer la tierra, no murió por traición, murió por su pueblo, y aún sin cabeza, la tierra supo quién era, mucho antes de que las campanas marcaran el tiempo y las calles tuvieran nombres. El valle de Oaxaca era escenario de guerras antiguas, alianzas frágiles y decisiones que se pagaban con sangre. En ese mundo nació Donahue, hija del rey zapoteca Cosijoesa. Donahue no fue una princesa común, no creció rodeada solo de lujos, sino de estrategia, sacrificio y deber. Desde joven entendió que su vida no le pertenecía del todo, pertenecía a su pueblo. En aquellos tiempos, los zapotecas y los mixtecos estaban en constante conflicto, batallas que no buscaban solo territorio, sino honra, poder y supervivencia. Donahue, inteligente y observadora, conocía los movimientos del enemigo y las debilidades de los suyos. Más de una vez advirtió a su padre de ataques inminentes, salvando vidas sin empuñar jamás un arma, pero la guerra no escucha advertencias eternamente. En una de las batallas más crueles, los zapotecas fueron derrotados. Los mixtecos tomaron prisionera a Donahue. Sabían perfectamente quién era, no era un botín cualquiera, era símbolo, era esperanza, era moneda de presión. La mantuvieron cautiva, esperando quebrarla, pero Donahue no se quebró, jamás pidió clemencia, jamás lloró frente a sus captores, mantuvo la dignidad incluso en la derrota. Según la leyenda, incluso curó a heridos enemigos, demostrando que su grandeza iba más allá de bandos. Eso fue lo que selló su destino. Los líderes mixtecos comprendieron que mientras Donahue viviera, los zapotecas jamás se rendirían del todo, así que tomaron una decisión silenciosa, sin honor, sin anuncio. Una noche, lejos de miradas, la llevaron al monte. Ahí terminó su vida. Tiempo después, un pastor encontró algo imposible, una azucena blanca creciendo sola, fuerte, hermosa, en un lugar donde nada solía florecer. Al escarbar, descubrió lo impensable, la cabeza de Donahue. No había señales de corrupción, no había horror, solo paz, como si la tierra la hubiera recibido con respeto. El cuerpo fue encontrado después y reunido con los rituales debidos. Desde entonces, Donahue dejó de ser solo princesa, se convirtió en símbolo. La muerte de Donahue no trajo el olvido que sus enemigos esperaban, trajo memoria, trajo identidad. Su historia fue contada de generación en generación como ejemplo de sacrificio, amor por la tierra y lealtad absoluta. Se dice que su espíritu nunca vagó en pena, no aparece llorando ni buscando venganza. Donahue pertenece a otro tipo de eternidad, la de quienes mueren completos. Por eso su imagen sigue viva, por eso su nombre no se apaga, porque hay muertes que no destruyen, construyen. Donahue no fue vencida, fue sembrada, y como toda semilla verdadera, siguió creciendo después de la muerte. La calle de la quemada, belleza que ardió para callar al deseo. Dicen que nadie volvió a mirarla igual. Decidió destruirla antes de que el mundo la destruyera a ella. En el corazón del antiguo barrio de la Nueva España, entre calles que aún conservan el eco de pasos coloniales, existe una vía cuyo nombre no nació del azar ni de un incendio común. Se llama la calle de la quemada. Su nombre guarda una historia que mezcla devoción, obsesión y una decisión imposible de olvidar. Todo comenzó con Beatriz de Espinosa, una joven española de extraordinaria belleza. No era solo hermosa, era deslumbrante. Su presencia detenía conversaciones,
provocaba suspiros y despertaba deseos que pronto se volvían peligrosos. Vivía rodeada de miradas insistentes, promesas no pedidas y atenciones que cruzaban la línea del respeto. Entre todos sus pretendientes, uno destacó, Martín de Scopoli, un noble italiano de carácter violento, orgulloso y obsesivo. No aceptaba el rechazo, no entendía la palabra no. Su amor no era amor, era posesión. Beatriz lo rechazó una y otra vez. Cada negativa parecía alimentar más la obsesión del hombre. Comenzaron los rumores, las amenazas veladas, el miedo. Martín llegó a matar en duelo a hombres que, según él, la habían mirado de más. La sangre comenzó a rodearla, sin que ella tocara jamás un arma, y entonces, Beatriz comprendió algo terrible. Su belleza estaba matando. Devota, atormentada y cansada de ser causa de violencia, Beatriz tomó una decisión que nadie esperaba. Una noche, sola en su habitación, encendió el fuego, no para huir, no para destruir su casa, sino para destruir aquello que el mundo no dejaba en paz. Aceró su voluntad, y acercó el fuego a su rostro. El dolor fue insoportable, el acto, irreversible. Cuando amaneció, la mujer más hermosa de la ciudad ya no existía. En su lugar, caminaba una figura cubierta por un velo, con el rostro marcado por quemaduras profundas. La belleza había sido reemplazada por silencio. Cuando Martín de Scopoli la vio así, quedó horrorizado. Su obsesión se rompió, su deseo murió, y Beatriz, por primera vez, fue libre, pero el precio fue eterno. Beatriz nunca volvió a mostrarse en público sin cubrir su rostro. Vivió el resto de su vida en recogimiento, dedicada a la fe. La calle donde vivió adoptó el nombre que aún conserva, no como burla, sino como memorial. Con los años, la leyenda creció. Se dice que, algunas noches, una mujer velada camina por la calle en silencio. No pide ayuda, no mira a nadie, pero quienes se cruzan con ella sienten un peso extraño, como culpa que no les pertenece. Otros afirman que, si alguien camina por la calle de la Quemada con intenciones impuras, el aire se vuelve caliente, opresivo, como si el fuego de Beatriz aún ardiera, no en su rostro, sino en la memoria del lugar. La historia dejó de ser solo tragedia personal, se volvió advertencia, porque Beatriz no se quemó por debilidad, se quemó por decisión, para que nadie más muriera por mirarla. Y esa calle no recuerda el fuego, recuerda el límite que una mujer tuvo que imponer cuando nadie más lo hizo. No es una cueva para esconderse, es una cueva para perderse, porque quien entra buscando respuestas, sale dejando algo atrás. En las montañas donde la neblina baja sin aviso y el bosque parece observar en silencio, existe un lugar que los pobladores evitan nombrar en voz alta. No aparece en mapas turísticos ni en folletos, solo en advertencias. Se le conoce como la Cueva del Diablo. Desde lejos, la entrada parece una herida abierta en la piedra. El aire que sale de su interior es frío, húmedo, distinto al del exterior, como si proviniera de otro sitio. No hay aves cerca, no hay insectos. El bosque guarda distancia. Los ancianos dicen que no siempre fue una cueva maldita, que hace siglos era un refugio natural, un lugar de paso para pastores y viajeros. Todo cambió la noche en que alguien decidió usarla para algo más. Cuentan que un hombre desesperado, acorralado por deudas, traiciones o ambición, entró a la cueva buscando un milagro. Llevaba velas, símbolos y palabras aprendidas de quien prometía favores imposibles. No se sabe qué pidió exactamente, solo se sabe que no volvió igual. Al amanecer, el hombre salió, caminaba, respiraba, pero su mirada ya no era humana. Días después, comenzó a prosperar de forma inexplicable. Dinero, poder, suerte constante, pero cada noche regresaba a la cueva, como llamado por algo que no dormía. Con el tiempo, la historia se deformó, pero el núcleo permaneció intacto. La Cueva del Diablo no concede favores gratis. Lo que ofrece, lo cobra, y siempre con intereses. Se dice que, dentro de la cueva,
Hay un punto donde el sonido desaparece, donde las antorchas tiemblan aunque no haya viento. Ahí, según la leyenda, se manifiesta una presencia, no siempre con forma, a veces como voz, a veces como sombra, a veces como una certeza que se instala en la cabeza. Quien entra con codicia escucha promesas, quien entra con miedo escucha amenazas, quien entra por curiosidad, escucha su propio nombre. No todas las historias terminan con alguien saliendo. Hay relatos de personas que entraron explorando y nunca regresaron. Equipos de rescate que perdieron la orientación en pasillos que no parecían tan largos. Brújulas que dejaron de funcionar. Relojes que se detuvieron. Otros aseguran haber visto figuras moverse dentro, a la luz de las linternas. No animales, no personas. Algo que imita la forma humana, pero se mueve de manera incorrecta. Los pobladores dicen que la cueva no está maldita por el diablo, sino por los pactos que ahí se hicieron, por las promesas rotas, por la avaricia acumulada en sus paredes. Cada trato dejó un residuo, y ese residuo aprendió a esperar. Por eso recomiendan no entrar, no rezar ahí dentro, no gritar, no prometer nada, porque la cueva del diablo no atrapa cuerpos, atrapa decisiones. Y una vez que eliges, la montaña se encarga del resto. No ladra, no corre, no ataca, al principio, solo camina a tu lado, hasta que entiendes que no todos los caminos llevan a casa. En los caminos solitarios, donde la luz de los postes se interrumpe y el silencio se vuelve espeso, existe una presencia que muchos han visto, y pocos se atreven a describir con detalle. No es un animal común. No es una mascota perdida, es el perro negro. Aparece de noche, siempre de noche. Quienes lo han encontrado coinciden en lo esencial: es grande, demasiado grande. Su pelaje es tan oscuro que parece absorber la luz. Sus ojos, cuando se dejan ver, no reflejan nada humano. Y lo más inquietante es que no hace ruido. Sus pasos no suenan, su respiración no se escucha, simplemente está ahí. La leyenda dice que el perro negro se manifiesta cuando alguien camina cargando algo pesado: culpa, miedo, rabia, una decisión equivocada. No importa si el camino es rural o urbano, si estás solo y vulnerable, puede aparecer. Al principio, mantiene distancia, camina detrás, a veces a un costado, nunca delante, como si no guiara, sino acompañara. Muchos, al verlo, intentan ahuyentarlo, le gritan, le lanzan piedras. El perro no reacciona, no se defiende, no se va, solo continúa caminando, paciente. Hay una creencia antigua: si el perro negro se detiene, debes hacerlo también. Si se sienta, no debes avanzar, porque cuando él se adelanta y cruza tu camino, algo está por ocurrir. Algunos dicen que representa a la muerte, otros, que es un guardián del umbral. También se cuenta que es un castigo para quienes han cometido un crimen sin pagar por él, una sombra que recuerda que no todos los errores se entierran. Existen relatos de personas que caminaron con el perro durante horas, hasta llegar a un cruce. Ahí, el animal se detuvo, miró fijamente, y desapareció. Días después, esas personas sufrieron accidentes, enfermedades repentinas o pérdidas irreparables. Otros no tuvieron tanta suerte. En versiones más oscuras, se dice que si el perro negro se acerca demasiado y te toca con el hocico, te marca. No deja herida visible, deja presencia. Desde ese día, la persona comienza a tener sueños con caminos interminables, con pasos detrás, con respiraciones que no existen. También se dice que no ataca a quien reza, no por temor, sino por desinterés. El perro no busca fe, busca verdad. Si te niegas a reconocer lo que cargas, seguirá contigo. Hay quienes aseguran que el perro negro no es una sola entidad, sino una forma, que adopta ese aspecto porque es universal, porque todos entienden lo que significa un perro en la oscuridad: vigilancia, lealtad, amenaza. Pero esta sombra no es leal a ti, es leal al camino. Por eso, los ancianos recomiendan no correr, no retar, no seguirlo si se adelanta, seguir caminando, con calma,
aceptando lo que uno es, porque el perro negro no se alimenta del miedo, se alimenta de la negación, y cuando decides enfrentar lo que cargas, suele detenerse. Si alguna noche, al volver a casa, notas que una sombra te acompaña sin hacer ruido, no mires atrás de inmediato, pregúntate primero qué llevas contigo, tal vez no te sigue para atacarte, tal vez te sigue para asegurarse de que llegues al final que te corresponde. El pozo concede lo que pides, nunca pregunta por qué, pero siempre cobra lo que no supiste proteger. En muchos pueblos antiguos existe un pozo viejo, de piedra gastada y brocal oscuro, que nadie usa para beber. No está seco, no está abandonado, está respetado. Los ancianos dicen que no se trata de un pozo cualquiera, sino del pozo de los deseos. No se construyó para el agua, se abrió para escuchar. Cuenta la leyenda que, hace generaciones, alguien descubrió que al arrojar una moneda y pronunciar un deseo en voz baja, el pozo respondía, no de inmediato, no con señales claras, pero respondía, y el rumor se extendió como se extienden las cosas peligrosas, en secreto. Al principio, los deseos eran pequeños, cosechas mejores, salud para un familiar, regreso seguro de un viaje, y el pozo concedía, la lluvia llegaba, la fiebre cedía, el ausente volvía. Entonces llegaron los otros deseos, riqueza, venganza, amor forzado, poder. El pozo no distingue entre lo justo y lo egoísta, solo escucha, y cuando concede, no entrega exactamente lo pedido, entrega su interpretación. Un hombre deseó dinero, a la semana heredó una fortuna tras la muerte de toda su familia. Una mujer pidió amor eterno, el hombre nunca la dejó ni siquiera después de morir. Otro pidió olvidar su dolor, y olvidó todo lo demás. El pozo no engaña, cumple, pero siempre toma algo a cambio, no monedas, no objetos, algo más profundo, algo que no siempre se nota al principio. Con el tiempo, comenzaron a escucharse cosas, susurros cuando el viento bajaba, ecos que no coincidían con ninguna voz viva. Algunos decían que el pozo estaba habitado, otros, que era una grieta entre mundos, que los deseos no se cumplían, se intercambiaban. Se decía que en el fondo del pozo no había agua, sino memoria. Las monedas no caían, desaparecían, y con ellas, partes de quienes deseaban. Los niños tenían prohibido acercarse, no por miedo a que cayeran, sino por miedo a que pidieran algo sin entender el precio. Había una regla no escrita: nunca pidas un deseo por alguien más sin su consentimiento. Quienes lo hicieron, lo pagaron caro. Una noche, alguien intentó sellar el pozo, cubrirlo, callarlo. Al amanecer, la tapa estaba rota y, alrededor, monedas nuevas, viejas, extranjeras, imposibles, como si el pozo hubiera respondido con burla. Desde entonces, nadie intenta cerrarlo, porque el pozo de los deseos no llama, espera, y cuando alguien se acerca con el corazón lleno de carencias, el pozo escucha con paciencia infinita, no juzga, no aconseja, no corrige, solo cumple. Por eso, si alguna vez te encuentras frente a un pozo antiguo y sientes el impulso de pedir algo, detente, pregúntate primero qué estarías dispuesto a perder, porque hay deseos que no deberían decirse en voz alta, y hay pozos que no devuelven lo que se les confía. Si escuchas ruedas en la madrugada y no hay camino visible, no te asomes, porque cuando la carreta pasa, alguien ya fue contado. En los pueblos antiguos, donde la noche cae como un manto espeso y las calles quedan vacías demasiado pronto, existe un sonido que nadie confunde con otra cosa. No es trueno, no es viento, es el crujir lento de ruedas de madera arrastrándose sobre el suelo. Es la carreta de la muerte. La leyenda se cuenta con especial fuerza en regiones de Guatemala, aunque su eco se reconoce en otros rincones de Centroamérica. Nadie asegura haberla visto con claridad, pero todos conocen a alguien que la escuchó la noche en que alguien murió. Dicen que aparece después de la medianoche, no sigue rutas fijas, no necesita caminos. Su sonido llega primero, como advertencia, un crujido grave, repetitivo, que se acerca despacio,
sin prisa, como si supiera que el tiempo le pertenece. Cuando pasa frente a una casa, el aire se enfría, las velas titilan, los perros aúllan o se esconden, y dentro de la vivienda, alguien despierta con una sensación imposible de explicar, una certeza: la carreta no va vacía. Algunos dicen que transporta almas recién arrancadas del cuerpo, otros afirman que recoge a quienes ya estaban marcados. Nadie ve al conductor con claridad. A veces es una figura encapuchada, a veces solo manos huesudas sujetando las riendas, a veces nada en absoluto, como si la carreta se moviera sola. Lo que sí coinciden los relatos es en esto: la carreta se detiene brevemente frente a la casa del próximo difunto. No entra, no llama, no toca, solo espera. Al amanecer, la noticia corre: alguien murió durante la noche, enfermedad súbita, accidente, sueño del que no despertó. Y entonces, todos recuerdan haber escuchado la carreta. Hay una advertencia que los ancianos repiten sin excepción: nunca intentes verla. Quienes se asomaron por curiosidad o incredulidad pagaron un precio. Algunos se enfermaron poco después, otros comenzaron a escuchar la carreta con frecuencia, aunque nadie más la oyera. Unos más aseguraron verla regresar. Por ellos, se dice que la carreta de la muerte no mata, anuncia, y castiga a quien intenta burlarse del anuncio. También existe la creencia de que, si escuchas la carreta detenerse frente a tu casa, no debes rezar en voz alta ni suplicar, solo guardar silencio, aceptar, porque la carreta no negocia, cumple su recorrido. En versiones más antiguas, se cuenta que la carreta está hecha con madera de ataúdes viejos, ruedas de cementerio y clavos bendecidos al revés, que cada alma recogida hace que su sonido sea más pesado, más profundo. Por eso, cuando la noche está demasiado callada y de pronto escuchas ruedas donde no hay camino, no sigas el sonido, no abras la puerta, no preguntes quién viene, porque la carreta de la muerte no se pierde, no se equivoca de casa, y nunca pasa sin motivo. No vienen de castillos lejanos, no duermen en Transilvania, caminaron por estas calles, y algunos dicen que todavía lo hacen. Cuando se habla de vampiros, muchos piensan en leyendas extranjeras, acentos antiguos y tierras lejanas, pero en Guadalajara, el mito tomó forma propia, más cercana, más incómoda, porque aquí, los vampiros no llegaron en historias, llegaron en rumores, muertes inexplicables y noches que nadie quiso volver a recordar. La leyenda sitúa su origen en el siglo XIX, en una Guadalajara que crecía rápido, pero donde la noche era dueña de las calles. En ese tiempo comenzaron a circular historias inquietantes: animales sin sangre, personas enfermas, marcas extrañas en el cuello, y una sensación constante de ser observados después del anochecer. El miedo se volvió colectivo. Los relatos coinciden en la llegada de un hombre extraño, alto, pálido, de modales refinados. Hablaba poco, salía solo de noche y evitaba el sol con una disciplina casi obsesiva. Rentó una casa antigua cerca del centro y rara vez recibía visitas. Después de su llegada, comenzaron las muertes. No eran violentas, no había signos de lucha, solo cuerpos debilitados, como si algo invisible hubiera bebido de ellos lentamente. Los médicos no encontraban explicación, la gente sí. La palabra prohibida empezó a escucharse en susurros: vampiro. El terror alcanzó su punto máximo cuando algunos afirmaron ver al hombre merodeando el Panteón de Belén. Decían que entraba de madrugada y desaparecía entre tumbas recientes. Cuando finalmente murió, nadie quedó tranquilo. Lo enterraron, pero el miedo no descansó. Poco después, el panteón se convirtió en escenario de lo imposible: animales muertos cerca de las criptas, tumbas removidas, personas jurando ver figuras moverse entre los mausoleos, y el rumor más inquietante: el cadáver del extranjero no se descomponía. Algunos aseguran que, al abrir su tumba, encontraron su cuerpo intacto, con uñas largas y una expresión serena. El pánico se desató. Siguiendo creencias antiguas, clavaron una estaca en su pecho y sellaron la tumba con una gran piedra. Pero la historia no terminó ahí.
Con el tiempo surgió una versión aún más perturbadora: el extranjero no estaba solo, había más, una pequeña comunidad que se movía en las sombras, alimentándose sin matar, ocultándose entre la población. Por eso las muertes eran esporádicas, por eso el miedo nunca se concentraba en un solo punto. Se decía que algunos vampiros se adaptaron, dejaron de cazar humanos, se ocultaron, aprendieron a mezclarse, y cuando la modernidad llegó, simplemente cambiaron de máscara. Hay vigilantes nocturnos que aseguran haber visto sombras imposibles en el panteón, figuras que no reflejan la luz, ojos brillando donde no debería haber nadie, y siempre, el mismo consejo de los antiguos: no permanecer demasiado tiempo cuando cae la noche, porque el panteón no solo guarda muertos, guarda secretos que prefieren la oscuridad. En Guadalajara, muchos caminan cerca del panteón sin pensar en la leyenda, pero hay quienes juran que, si pasas de noche y sientes un frío repentino, no mires hacia atrás, no aceleres, no corras. Dicen que los vampiros de Guadalajara no atacan como antes, observan, esperan, se alimentan de quienes ya están vacíos por dentro, porque no todos los vampiros beben sangre, algunos beben tiempo, otros, voluntad, y otros, simplemente se aseguran de que nunca olvides que estuvieron ahí. No venía del extranjero, no dormía en ataúdes elegantes, bajaba del cerro cuando todos dormían, y dejaba al pueblo sin sangre ni respuestas, en los años en que los pueblos aún se defendían más con rezos que con armas. Algo ocurrió en Coyuca de Benítez que marcó para siempre la memoria de sus habitantes. No fue una guerra, no fue una epidemia, fue algo que nadie supo explicar, pero todos temieron. Todo comenzó con los animales: cabras, gallinas, cerdos y perros aparecían muertos al amanecer, no despedazados, no robados, solo vacíos, sin una sola gota de sangre alrededor. En el cuello, pequeñas perforaciones, limpias, exactas. Al principio, pensaron en algún depredador, pero ningún animal conocido mata así. Luego comenzaron los casos humanos, personas que enfermaban de repente, palidez extrema, debilidad, mareos. Algunos morían en pocos días, como si algo les hubiera sido arrancado durante la noche. Los médicos no encontraban explicación, el pueblo sí. La palabra empezó a recorrer las casas como un susurro envenenado: vampiro. Los testimonios coincidían en algo inquietante. Por las noches, algunos aseguraban ver una figura bajando del cerro cercano, alta, delgada, moviéndose con una rapidez antinatural. Otros decían escuchar pasos en los techos, golpes suaves en las ventanas, un murmullo que parecía llamar por nombre. Los perros no ladraban, se escondían. Una familia aseguró haber visto una figura oscura inclinarse sobre un durmiente. Cuando encendieron la luz, no había nadie, solo la sensación de frío y marcas en el cuello. El miedo se volvió pánico. Cansados de perder animales y familiares, los habitantes organizaron guardias nocturnas, armados con machetes, antorchas y fe, patrullaban las calles y los caminos. Una noche, el grito rompió el silencio: ¡ahí está! Persiguieron a la figura hasta el cerro. Algunos dicen que lograron herirla, otros, que solo desapareció entre la maleza. A la mañana siguiente, encontraron algo perturbador: rastros de sangre, pero no humana. Poco después, los ataques cesaron. Aunque el pueblo intentó volver a la normalidad, nadie volvió a dormir igual. Algunos aseguraron que el vampiro murió por la herida, otros creen que simplemente se fue, pero existe una versión más inquietante. Se dice que el vampiro de Coyuca no era un ser único, sino una persona maldita, un hombre que practicó rituales prohibidos, o alguien que fue castigado por fuerzas que no perdonan. Por eso no atacaba con furia, sino con hambre. También se cuenta que, cada cierto número de años, vuelven a aparecer animales sin sangre, casos aislados, lejanos, siempre en silencio, como si algo regresara solo a comprobar que el pueblo aún recuerda. Los ancianos dicen que el vampiro no fue destruido, fue advertido, y que mientras haya cerros,
oscuridad y gente que duerme sin cerrar bien las ventanas. La posibilidad sigue viva, porque no todos los vampiros viven para siempre. Algunos solo esperan a que el olvido sea suficiente. Si alguien te pide ayuda en esa carretera, no frenes de golpe, porque no todos los que caminan de noche siguen vivos. La carretera que cruza la Rumorosa no es un camino cualquiera, serpentea entre montañas áridas y viento furioso, curvas que parecen moverse cuando nadie las mira. De día impone respeto, de noche, exige algo más. Ahí nació una de las apariciones más temidas del norte del país. Todo comienza con los viajeros, conductores solitarios, traileros, familias que regresan tarde. Casi todos cuentan la misma experiencia. En una curva cerrada, entre luces temblorosas, aparece una figura humana al borde del asfalto. Una mujer, viste ropa clara, a veces parece lastimada, a veces levanta la mano, pidiendo ayuda. Su rostro no se distingue bien, como si la neblina lo borrara a propósito. El instinto humano dicta frenar, ayudar, detenerse, y ahí empieza el error. Quienes se detuvieron aseguran que, al bajar del vehículo, la mujer ya no estaba donde la vieron. Otros dicen que apareció del otro lado del coche. Algunos afirman que subió sin abrir la puerta, sentándose en el asiento trasero. Siempre guarda silencio. El aire dentro del vehículo se vuelve helado. El radio falla, los espejos no reflejan igual. Y al tomar la siguiente curva, algo ocurre, el auto pierde estabilidad. El volante se endurece, las luces parpadean. Muchos han salido ilesos, otros no. La leyenda dice que el fantasma es el de una mujer que murió en un accidente terrible, lanzada al vacío en una de las curvas. Su cuerpo nunca fue recuperado del todo, y su historia tampoco. Hay versiones distintas sobre su intención. Algunos dicen que advierte, que aparece para obligarte a reducir la velocidad, que si no frenas, el accidente ocurre sin intervención alguna. Otros creen que busca compañía, que no quiere ir sola, que repite el último momento de su vida, esperando que alguien se detenga. Existe una versión más oscura: el fantasma no provoca el accidente, solo se asegura de que estés ahí cuando ocurra. Traileros veteranos aseguran que, si ves a la mujer y sigues manejando con calma, ella desaparece en el retrovisor, pero si frenas de golpe, si aceleras por miedo o si intentas ignorarla del todo, el camino responde con violencia, porque la Rumorosa no perdona errores. Con los años, se colocaron cruces en las curvas, señales, letreros, advertencias oficiales, pero la aparición continúa, no distingue entre nuevos y viejos caminos. Aparece cuando quiere, cuando alguien va solo, cuando el cansancio pesa más que la atención. Los locales tienen una regla clara: si ves a alguien de noche en la Rumorosa, reduce la velocidad, mantén el control, y sigue adelante sin provocar. No mires atrás demasiado tiempo, no invites, no desafíes, porque el fantasma de la Rumorosa no se aparece para asustar, se aparece para recordar que ese camino ya cobró demasiadas vidas, y no necesita ayuda para hacerlo otra vez.